¿Qué tal, amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que tenemos como invitada a la doctora Amanda Úrsula Torres Freyermuth. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Dr. José María Luis Mora y doctora en Humanidades con especialidad en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido becaria del programa de becas postdoctorales del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM e investigadora en el CINSUR UNAM, adscrita a la línea Construcción de la Frontera Sur, Territorio, Dinámicas y Significados. Ha dedicado su vida profesional al estudio de la historia política, social y cultural de la provincia de Chiapas en el tránsito de la colonia a la Primera República Mexicana. Es decir, la Primera República Mexicana, 1825-1835. Sus intereses académicos se dirigen al proceso de construcción del Estado Nacional en una región fronteriza del país, lo que le ha permitido también adentrarse en el estudio de la historia centroamericana del siglo XIX. Entre sus artículos más destacados se encuentran La idea del indio en Chiapas, 1794-1821, y Tutelaje indígena, ideas, discursos y prácticas en torno al indio chiapaneco durante la Primera República, 1825-1835. Pues qué gusto tenerla en el programa, doctora. Gracias por haber aceptado la invitación. Y sin duda que es un tema apasionante. Quiero confesarle que a medida que hemos ido haciendo el programa, tenemos ya 112 programas realizados en este lapso de la terrible pandemia que estamos padeciendo. Y quiero manifestar mi ignorancia con respecto a todos los temas que desde la academia se trabajan o se han trabajado sobre Chiapas, su historia, cuestiones sociológicas, antropológicas, todo. Y en el caso suyo, pues un tema en particular tan interesante que seguramente será de gran interés también para nuestra concurrencia. Pero antes de entrar en materia, cuéntenos, usted no es chiapaneca originalmente, ¿cómo llegó a Chiapas y cómo llegó a esto? Tengo entendido que fue por lo del CIMSUR, ¿no? La beca. A ver, no, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo he tenido la oportunidad de ver los programas de Entre Tejas y me parece un espacio muy interesante y bueno, claro que se agradece a nosotros que nos dedicamos a estos temas, pues estos espacios para poder tratar de compartir con el público en general, pues a lo que nos dedicamos y a lo que estudiamos. Bueno, yo no soy chiapaneca, pero sí soy chiapaneca. Yo, mis papás, mi mamá es de la Ciudad de México, mi papá es de Sonora y nosotros somos expulsados del terremoto del 85. Entonces, yo llegué a Chiapas a los 2 años, en 1986, y crecí aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Entonces soy, pero no soy, ¿no? O sea, realmente crecí, viví casi toda mi vida hasta los 18 años que me fui a la Ciudad de México a estudiar, pero digamos que formalmente pues no soy considerada chiapaneca porque no nací en Chiapas, ¿no? Porque, bueno, yo creo que muchos lo saben, la tierra llama, ¿no? Entonces, cuando yo ingresé a la universidad, siempre pues pensé que iba a estudiar cuestiones de religión, porque es un tema que me llama mucho la atención. Sin embargo, hice mi servicio social con Mario Vázquez. Conocí a Mario Vázquez Olivera, que es muy conocido aquí en Chiapas por sus trabajos históricos también. Y pues me adentré nuevamente a la historia de Chiapas del siglo XIX. Te voy a ser sincera, un verano, cuando yo tenía hace unos 13 años, cuando yo tendría unos 23 años, 22, vine a trabajar al Archivo Histórico Diocesano y estaba buscando unos documentos del entonces obispo Ambrosio Llano y me encontré con muchos apellidos que me eran totalmente familiares, ¿no? Cepeda, Cebadúa, Guillén. Entonces, me llamó mucho la atención cómo, a pesar de que había pasado tanto tiempo, estas mismas familias seguían en la política y seguían como actores principales de esta sociedad. Estamos hablando de que
pasó la independencia, la reforma, la revolución, y que estas familias seguían siendo una élite de poder. Entonces, por eso me interesé nuevamente en la historia del siglo XIX en Chiapas, sobre todo porque la independencia, supuestamente, ¿no? Como se nos ha enseñado en la primaria, fue un punto de quiebre en la historia, ¿no? O sea, hoy en día, igualmente, el gobierno actual habla de las 4 transformaciones y habla de la independencia como un momento de ruptura, que lo fue en algunos sentidos, pero en otros muchos no lo fue, ¿no? Entonces, ese era como mi duda, ¿no? Cómo, a pesar de que se había dado el proceso de independencia, una guerra, emancipación, constituciones, la creación de la ciudadanía, el surgimiento de un nuevo país, pues habían cuestiones que permanecían, ¿no? En la sociedad. Y una de ellas en ese momento yo pensaba era la cuestión de las élites políticas, pero conforme fue estudiando, pues son otras muchas permanencias. Una de ellas es la situación de la población indígena en el territorio. Claro, más adelante vamos a ir comprendiendo y enterándonos de esto que nos hará favor de compartir, pero efectivamente a mí me sorprendió mucho con la lectura de sus innumerables trabajos respecto a este tema, el hecho de esta transición del momento en que las leyes de Cádiz significaron pues un quiebre en la apreciación de los derechos de los indios, ¿no? Del tutelaje a lo que debía ser la ciudadanía, pero en Chiapas no se dio, al contrario, perdieron tantos derechos que se reflejan hasta la fecha y es eh, profundísimo este tema, ¿no? Pero bueno, no adelantemos. Claro, sí. Yo quisiera que empezáramos, si no tiene inconveniente, voy a leer textualmente un párrafo de un artículo suyo, La idea del indio en Chiapas, donde usted comenta que su interés es el análisis del discurso creado en torno a la figura del indio chiapaneco desde finales del siglo XVIII hasta la Primera República Federal, 1825-1835. ¿Nos puede hablar de eso, por favor? A ver, les voy a explicar un poco la cuestión indígena, ¿no? A finales de la colonia. Nosotros hoy en día vivimos en una sociedad multicultural, multiétnica, y para nosotros es algo muy normal, ¿no? Sobre todo en Chiapas, que quienes crecimos aquí hemos estado acostumbrados a crecer con poblaciones indígenas que hablan lenguas distintas y que visten distinto y que tienen usos y costumbres en muchas cuestiones, no en todas, pero diferentes a las que tenemos, digamos, los occidentales o los cashlanes, ¿no? Como se nos dice. Pero esto tiene su raíz en mucho tiempo atrás, ¿no? En la misma conquista. Cuando los españoles llegaron a América, a diferencia de otros grupos europeos como fueron los franceses o los ingleses, como eran católicos, primero se cuestionaron sobre si estas poblaciones originarias tenían o no derechos, ¿no? Es decir, si podían ser considerados humanos primero, es decir, si tenían almas y si tenían derechos. Este fue un gran debate y Fray Bartolomé de las Casas es uno de los personajes más importantes al respecto porque él pugnó porque fueran considerados humanos y no como los negros que eran esclavos que se consideraba que no tenían alma. Entonces, la corona española les reconoció derechos a estos grupos indígenas y estos derechos tenían que ver, digamos, con reconocimiento como vasallos suyos, pero era un reconocimiento de derechos distinto al que tenía el resto de la población castellana. Se les reconoció un derecho como menores de edad. Esto significaba que eran considerados como lo que hoy consideramos menores de edad en la familia. Es decir, sujetos que debían ser tutelados, ya fuera por la iglesia o ya fuera por la corona, ¿no?
Esta condición de menores de edad tenía consigo una serie de privilegios en su momento, que era el reconocimiento de tierras propias de las comunidades, de lo que conocemos como las repúblicas de indios. También estaban exentos del pago del diezmo, que era un impuesto que pagaba a la población castellana, que era el 10% de lo que producían de la tierra. No podían ser juzgados por la Santa Inquisición y además tenían un gobierno propio. Cuando a nosotros nos enseñan en la primaria que tienen un gobierno propio, se nos hace algo muy normal, ¿no? Porque todos tenemos un gobierno en el pueblo o en la ciudad, que son los ayuntamientos. Pero en el antiguo régimen esto no era común, solo algunas poblaciones tenían un gobierno propio, como lo que fue en su momento Ciudad Real, San Cristóbal de las Casas hoy en día. Durante mucho tiempo fue la única población que tuvo un órgano de gobierno. Pero todas las repúblicas de indios tenían un cabildo indígena. Y esto les otorgaba un espacio ante la corona. ¿Qué quiere decir? Espero ser clara, es un poco abstracto, pero en el antiguo régimen yo como sujeto o como persona no tenía derechos en sí, ¿no? Los individuos tenían derechos en tanto formaban parte de lo que se llamaba una corporación. Una corporación era un cuerpo o un conjunto de personas y estas podían ser los miembros de un ayuntamiento, de un pueblo, los vecinos, de una república de indios, aquellos que pertenecían, por ejemplo, a la universidad o aquellos que pertenecían al consulado de comerciantes. Esto les daba a ellos esta posibilidad de tener una representación o exigir ante el rey algo. Justicia, porque se estaba, digamos, un pueblo podía exigir ante el rey que se cuidara sus tierras porque eran invadidas o que se les exentara de algún tipo de pago porque pertenecían a un pueblo. Y cada corporación y cada pueblo, cada cuerpo de este que conformaba el antiguo régimen, tenía derechos y privilegios dependiendo de los servicios que había prestado a la corona. Es decir, no todos eran iguales y esto era concebido como algo normal. Se concebía la sociedad como un conjunto de cuerpos que se sobreponían unos a los otros, es decir, un individuo podía formar parte de varios cuerpos y que eran dirigidos por la cabeza, que era el rey. Y el rey estaba ahí porque Dios lo había colocado en esa sociedad para dirigir. Entonces, ¿qué sucede, digamos, con la Constitución de Cádiz o con la independencia, ¿no? Que cuando se ausenta el rey en 1808 por la invasión de la península ibérica de las tropas de Napoleón, esta sociedad que se concebía como un gran cuerpo que tenía a la cabeza un rey, que era el encargado de dirigir esta sociedad, impartiendo justicia, es decir, darle a cada quien lo que le correspondía. El rey gobernaba, había una mezcla, no había una separación de poderes como la conocíamos hoy en día, sino que el gobierno conjuntaba la impartición de justicia y la administración, ¿no? Digamos, estos tres poderes que conocemos separados eran uno mismo, y el rey era quien era el soberano porque era quien tenía el poder de dar a cada quien lo que le pertenecía. Con la invasión de la península ibérica en 1808 y la ausencia del rey, pues esta sociedad se desmorona, ¿no? O sea, no hay soberano, no hay quien rija, y entonces, digamos, pues el imperio español entra en una crisis y busca una forma de tener un orden y un gobierno. Pasan muchas cosas, pero finalmente, hacia 1812, se reúnen las antiguas cortes, que serían una especie de congreso hoy en día, y estas deciden crear una constitución que regule la administración de justicia, que regule la administración del gobierno y que regule el imperio.
es aquí cuando esta es la primera constitución escrita, moderna, que se presenta en el territorio iberoamericano, y es ahí donde se divide el gobierno en tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, como lo conocemos hoy en día. Pero otra de las grandes revoluciones, digamos, de esta constitución es que surge el ciudadano. Es decir, se concibe que el individuo es sujeto de derechos, per se, no como miembro de una corporación como sucedía en el pasado. Hay un gran debate en torno a la Constitución de Cádiz, no voy a entrar en detalles, pero digamos que muchos hablan de que esta primera constitución era una constitución también corporativa porque seguía concibiendo a las corporaciones. Independientemente de eso, surge el ciudadano y con eso hay como varias consecuencias. Una es que a la población indígena, que era considerada menor de edad, es decir, que no se consideraba que pudiera protegerse por sí mismo porque no tenía las capacidades culturales, no tenía las capacidades intelectuales para hacerlo, se le reconoce como ciudadano y se le otorga el derecho al voto y el derecho a una representación política. Y esto transforma totalmente lo que era con anterioridad del antiguo régimen, la sociedad del antiguo régimen y cómo se concebía el indígena. Con ello también desaparece esta idea de la tierra comunal y se busca que estas tierras que pertenecían a comunidades y estaban repartidas entre las familias se dieran a los padres de familia, a las cabezas de familia. Desaparece el tributo, digo, obviamente aparecen otro tipo de impuestos, como fue la capitación, que era un impuesto por cada padre de familia, pero de entrada uno piensa, wow, ¿no? Esto es una revolución, esto es un cambio, se busca la igualdad de todos ante la ley, y esto llevará a esta población indígena a una mejor situación. Sin embargo, cuando uno ve cuidadosamente o lee cuidadosamente los discursos, no solamente en la prensa, no solamente de las autoridades, sino también, y es muy importante en la legislación, ¿no? Algo a lo que ponemos muy poca atención, es qué es lo que está pasando con esta población, ¿no? Bueno, pues esta población supuestamente es igual al resto de la población de los criollos o los mestizos, que cabe señalar en Chiapas era una minoría, ¿no? El 84% de la población hacia 1813 era indígena, y era una minoría, era la española, la, digamos, occidental, pero con esto, pues, pierden los privilegios de tener un gobierno propio, sin intervención de la población española, tener una tierra que solo les pertenecía a ellos, donde no podían ingresar mestizos ni blancos, y además, aunque dejan de pagar el tributo, pues están obligados a pagar otra serie de impuestos que antes no pagaban, como es el diezmo y sobre todo sobre la alcabala, que era un impuesto sobre el comercio. Y ellos, como indígenas, también estaban exentos de pagar esto, ¿no? Creo que, bueno, no sé si sigo, son muchos aspectos, pero No, digamos que... pero es muy claro, es decir, de pronto pierden el tutelaje, les ofrecen los derechos ciudadanos y la igualdad, y en realidad caen en un estadio en que tienen más obligaciones de pago de taxaciones, de impuestos, peor. Y bueno, hace falta que nos comente ya la presencia de la iglesia y todo lo que viene ocurriendo, ¿no? Bueno, sí, obviamente, ¿no? De entrada, esta población se ve sin estos privilegios, sin estas, digamos, órganos de gobierno propios, pero además, en el caso chiapaneco, y cabe señalarlo, ¿no? Imagínense que de repente la provincia se independiza, obviamente las élites criollas están en el poder y son las que toman las decisiones,
pero pues tienen una población abrumadora indígena y entonces de repente pues se ven con la preocupación de que esta población puede tomar las decisiones sobre el gobierno porque hay una mayoría, ¿no? Entonces, hay una serie de formas legales en que no solamente, no digo que esto haya pasado solamente en Chiapas, ¿no? Eran cuestiones que también en Yucatán se dieron y que eran preocupación también de la población criolla que estaba en Yucatán. Pues se tomaron una serie de medidas, digamos, para implementar un tutelaje diferente al que existía. Es decir, privar a esta abrumadora población indígena de sus derechos como ciudadanos en la toma de decisiones. Yo lo que observé durante esto fue producto de mi tesis de maestría, pero yo lo que observé durante esta investigación es que hubieron varias formas. Una fue la condicionante de la ciudadanía. Llama mucho la atención que en Chiapas, durante el periodo constitucional de Cádiz, la constitución no se implementó en forma como en otros lugares, como fue en Yucatán o en Oaxaca. Entonces, en 1824, al momento de instaurarse la República Federal y que se le permitió a cada estado tener una constitución propia, por ejemplo, si uno revisa las constituciones, sobre todo la de Yucatán, sí se puso muchos candados a la ciudadanía. Es decir, no se le concedió la ciudadanía a toda la población. En Chiapas, a primera vista, esto sí sucedió. Es decir, en Chiapas eran ciudadanos aquellos mayores de edad, hombres, obviamente, las mujeres no están contempladas, que tuvieran una forma de vida conocida y respetable, ¿no? Y además, para el reconocimiento de la ciudadanía se requería, por ejemplo, estar cerca de una parroquia. La parroquia o la iglesia era, digamos, la base electoral. Como son ahora los distritos, la parroquia era la base electoral y de hecho en la parroquia o en la iglesia se llevaban a cabo las elecciones. Entonces, ¿quiénes no entraban de entrada en esta ciudadanía? Pues aquellos que no vivieran en un pueblo donde iban a la parroquia, ¿no? Es muy conocido el caso de los indígenas lacandones, ¿no? Que todavía entrado el siglo XIX eran considerados indomables, ¿no? Y donde no había una parroquia. Por ejemplo, de entrada, los indígenas de la selva lacandona, si no tenían una parroquia, no podían votar. Ahora, un modo de vivir honesto conocido, pues era algo muy subjetivo, ¿no? Dependía de quién lo calificara. Entonces dependía de quién estuviera en la parroquia y quién decidiera quién era ciudadano, quién no era ciudadano. Por ello, por ejemplo, los vagos, los que eran considerados vagos o briagos, la gente que tomaba o era alcohólica, no era considerada gente decente, con un modo honesto de vivir. Entonces, de entrada, esta parte de la población, esta parte de la población no tenía derecho a votar. Y otro punto Doctora, muy podemos hacer importante, aquí sí, un paréntesis porque sí, efectivamente digamos. en el 99 aproximadamente me tocó ver algunos documentos en el archivo histórico de Comitán justamente, y había allí algunos juicios de vagancia Claro. y en principio yo me divertí tanto, yo decía cómo es posible una sociedad tan retrógrada, tan conservadora, de acusar a fulano de tal de vagancia. Y bueno, qué chistoso, qué sorprendente. Pero con el transcurso de los años y con el material que usted ha publicado, justamente me encuentro con que era un artilugio realmente para ocupar a la población indígena, que no fuera vaga, sino que estuviera ocupada y que le confería el derecho a los hacendados, a la iglesia, de obligarlos a trabajar. O sea, esas cosas que, como usted decía, nos enseñan de una manera en la escuela, pero no nos explican el aspecto bastante... ¿cómo podríamos decirlo? Perverso para aprovecharse de la mano de obra barata o de la mano de obra gratis, en fin, de todo esto, ¿no?
Claro, este punto era algo que iba a tomar porque tanto no se consideraban ciudadanos los vagos como los sirvientes cercanos a la persona. Así, aquellos sirvientes cercanos al amo no son considerados ciudadanos. Esto quiere decir los trabajadores de una hacienda, los obreros, ¿no? La clase trabajadora. ¿Por qué? Bueno, se argumentaba que los sirvientes, como se les llamaba en la época, iban a hacer lo que sus amos decidieran porque ellos tenían cierta autoridad. Pero además de estas cláusulas que aparecen en la Constitución, como usted acaba de mencionar, se expide una ley en 1827 que es conocida como la Ley de Servicios. Y esta Ley de Servicios, muy, digamos, inspirada en un sistema colonial que se llama de repartimiento de mano de obra, que se utilizó mucho en la Capitanía General de Guatemala y también en la Nueva España. Lo que se hace en esta ley es obligar a estos vagos a trabajar. Pero no se obliga a estos vagos a trabajar en su casa o en su cementera, se obliga a estos vagos a trabajar en las haciendas. De quienes tienen haciendas, pues la mayoría de los que tienen haciendas son la población criolla, ¿no? Además, esta ley de servicios o ley laboral que en un principio a mí me llamó muchísimo la atención, que decía, wow, o sea, principios del siglo XIX, una ley laboral, qué visionarios, qué modernos. Y sí lo fueron, ¿eh? Es la primera ley que yo he encontrado, digamos, a nivel nacional, pero esta ley lo que busca es, por un lado, conseguir mano de obra barata, como dice, que los pueblos indígenas, no dice como tal indígenas, pero está un poco explícito, obliguen a aquellos que no trabajan a ir a trabajar a las haciendas y además concede toda una serie de derechos de los patrones sobre los trabajadores, ¿no? Les concede el permiso de obligarlos a trabajar, de castigarlos con grilletes, de castigarlos si golpean a su mujer, de evitar la embriaguez y además, si no cumplen con lo que tienen que cumplir, pueden acusarlos ante las autoridades y las autoridades están obligados a también encarcelar o obligar de nuevo a este trabajador a cumplir con lo que le solicita el amo. Si bien sí se encuentran estipuladas algunas cuestiones como horas de trabajo o traslado, y también se reglamenta una cuestión de contratas, lo cual sí es algo moderno para la época. Es decir, se obliga al patrón a hacer contratos anuales con sus trabajadores donde se haga una cuenta de cuánto se debe o no se debe, porque también se está concibiendo que existen lo que fue conocido después como las tiendas de rayas. Es decir, que el patrón pueda pagarle a su trabajador con ropa, con material, con granos, con comida, y que entonces el sirviente empiece a tener una deuda con el patrón. Si se estipula, por ejemplo, que al final del año las autoridades tienen que revisar, digamos, estas contratas, ver cuánto es el adeudo del trabajador con el patrón y de que el patrón tiene un plazo para que se le pague esa deuda, ¿no? Entonces, en ese punto dices tú, ah, pues qué buena onda, el gobierno sí está pensando en el trabajador, pero por otro lado hay otro tipo de cláusulas, como por ejemplo que si una persona entra a trabajar en una hacienda, se le expide una contrata, pasa su contrato y entonces al final cuando él quiere cambiar de lugar de trabajo, el amo le tiene que dar una carta de liberación, ¿no? Eso lo ata a la hacienda, porque si el amo decide no darle esta carta de liberación de que ya no tiene adeudo, entonces pues no puede ir a otro lugar libremente a buscar que lo contrate. Esa es una. Y Pero la además, otra, doctora, perdón, además encontré sí, que era sumamente punitivo el hecho de que un trabajador fuera y no llevara esa carta de liberación, porque claro, era un delito terrible para el nuevo patrón, entonces estaba obligado a exigirlo y que fuera válido y legal, y por lo tanto, pues el inicio de las tiendas de raya, o sea, era una suerte de esclavitud que supuestamente había sido ya, este,
derogada desde la época del Plan de Iguala, ¿no? Y en Chiapas continuaba. Yo lo que veo es que tuvimos un congreso tan a favor, o sea, ese congreso de 1825 para la primera constitución de Chiapas, sumamente leonino y ventajoso favorable para los mestizos, para la gente que tenía la capacidad de tener bajo su dominio a los indios, ¿no? A los campesinos. Terrible, terrible, en verdad. Sí, terrible porque Digo, lo estoy viendo desde la claro, perspectiva de ahora de claro, los derechos claro, humanos, claro, ¿no? Eran claro. otras Eran otras condiciones, condiciones, claro. pero bueno, sí y no, ¿no? Por ejemplo, bueno, no se pueden concebir esclavos porque tienen un contrato, ¿no? O sea, digamos, el patrón sí no podía, por ejemplo, los esclavos eran un bien que le pertenecía a la persona. Entonces, si el dueño de un esclavo decidía matarlo, nadie podía ir a reclamarle que había matado al esclavo. La diferencia con estos sirvientes es que no podían matarlos, ¿no? O sea, esa era la diferencia, digamos, básicamente, pero sí había un gran dominio o un gran poder sobre estos trabajadores y sí se veía aquí al patrón como un padre de familia, es decir, como que tenía el derecho que el padre de familia tenía sobre un hijo, ¿no? Por eso lo que yo planteo es que este tutelaje que existía en la colonia con la corona o con la iglesia, que era como el padre de la población indígena, es trasladado hacia la Primera República en, por ejemplo, los patrones. Y lo que te iba a comentar sobre la Carta de Liberación era que, claro, que esta Carta de Liberación la tenía que presentar el trabajador como un nuevo hacendado. El hacendado podía contratarlo, pero si resultara que éste trabajaba en otra hacienda y llegaban las autoridades y le decía, ¿tienes la Carta de Liberación? No, bueno, pues me llevo al trabajador de regreso a la hacienda y el nuevo patrón tenía que pagar una, una multa, ¿no? Por haber contratado a alguien. Pero también estaba la cláusula de que los trabajadores no podían ir a buscar trabajo en haciendas aledañas, ¿no? Y entonces lo que buscaba es que hubiera poca competencia entre las haciendas de un lugar para, pues para quedarse con la mano de obra, ¿no? Entonces hay mucho más control. Yo, sí, yo creo que llama, o sea, uno, cuando yo veía esta ley la primera vez decía yo, no, terrible, ¿no? ¿Cómo vas a otorgarle a alguien el permiso de ponerle grilletes a un trabajador si no te hace caso? Esto es totalmente violatorio a los derechos humanos hoy en día como los concebimos, pero en esa época así era como se entendía, ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama La Patria del Criollo, de Martínez Peláez, donde el autor afirma, digamos, que para el caso de Guatemala, los criollos guatemaltecos concebían que la población indígena estaba ahí para servirles y que así era, no había una razón en específico, no había algo lógico, no había un argumento, era una concepción como se veía. Y lamentablemente este tipo, digamos, de prácticas que se estipularon o se reglamentaron en la ley de servicios, yo creo que son prácticas que yo vi que se seguían practicando aquí en San Cristóbal cuando yo era niña en los 90, ¿no? Esto de no dejar que las sirvientas que llegaron a la casa salieron, encerrarlas bajo llave, tener como un papel de las señoras que trabajan con ellas, de patronas como si fueran sus mamás con derecho a decidir sobre ellas, ¿no? Hay muchas historias de pequeñas, todavía en el siglo pasado, digamos, que venían de la comunidad y que en cierta forma, pues así funcionaba, ¿no? De acuerdo a esta ley de 1827, que era algo que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, cómo hay cuestiones que se quedan en la sociedad, prácticas que se van quedando en la sociedad y que da a estos patrones como el derecho, ¿no? Que sienten tener este derecho sobre la gente que trabaja con ellos. Pero bueno. Y que explican la situación de las últimas décadas también, y también las luchas libertarias, en fin, todo, ¿no? Pero por eso me parece muy interesante el tema, porque pues hay que conocerlo, no nos lo participa, no se divulga y no lo conocemos.
Entonces, no tenemos la perspectiva histórica. Eso es lo maravilloso de este tema y de esta conversación. Claro, sí, bueno, y también tenemos que entender a los hombres en su momento y en su época, ¿no? Edmundo Gorman decía Sí, que por no supuesto, podíamos claro. juzgar a los muertos, y justamente es algo, digo, a mí me encanta la historia porque es como, ay, es un reto porque tienes que transportarte a la época, entender el contexto Y y tiene sus entender a las mecanismos personas. propios para que toda esa relojería funcione, ¿no? No Claro, podemos sacar de contexto. claro, claro. Mire, yo lo que veía, por ejemplo, en este artículo que mencionas de la idea del indio, ¿no? Es que a finales del siglo XIX hay todas unas solicitudes por parte de la Sociedad de Amigos del País de que se instruya nuevamente algo que se llamaba el sistema de repartimiento de mercancías. Voy a explicar rápidamente qué era. El sistema de repartimiento era que el alcalde mayor, que era la autoridad, iba a una comunidad y decía, bueno, ustedes van a pagar el tributo con algodón. Tomaba el algodón, lo llevaba a otro lugar y les decía a las señoras, digamos, de Sinacantán, ustedes van a hacer hilo y entonces con eso van a pagar el tributo. Con ese hilo, entonces, este alcalde lo que hacía era mover materias primas y que se crearan mercancías, y él las metía en el mercado, las vendía y con eso pagaba a la corona el tributo en moneda y, digamos, él tenía una ganancia. Entonces, hacia final, este sistema se elimina cuando se crea la Intendencia de Chiapas, desaparecen los alcaldes mayores, pero este sistema queda abolido. Y ya a finales del 19, lo que solicitan estos grupos de la élite es, no, necesitamos, por favor, que se vuelva a instruir este sistema, porque desde que se eliminó, los indígenas son flojos, no trabajan, no hacen nada, pueden estar ahí y pasa la corriente y ellos no se mueven, ¿no? Y Entonces, en la cuando yo vagancia. veo esta ley y a la vagancia y la Y embriaguez, ya no es un delito. en ese momento no lo era, pero todo este discurso, digamos, que estuve analizando, te explica por qué cuando los chiapanecos tuvieron en sus manos el gobierno y tuvieron la posibilidad de legislar, hacen una ley como la ley de servicios de 1827, ¿no? Jan de Vos siempre como que argumentaba que no, ¿no? Que había un gran dominio sobre esta población indígena y yo no lo creo tanto. Yo creo que hacia finales del siglo XVIII y a principios del XIX, antes de la independencia, este tipo de discurso lo que nos demuestra es que no hay control sobre la población indígena, ¿no? Entonces, cuando se da la independencia, lo que hacen es crean esta ley, ¿no? Que entre muchas, ¿no? Hay otra de 1832 sobre los pueblos, pero digamos, crean esta ley y con ello buscan tener el control sobre los, ¿no? Sobre los pueblos y sobre la mano de obra, sobre todo, y el poder de hacerlos trabajar, que es de lo que se quejan, ¿no? A finales de la colonia. Bueno, aprovechemos al especialista en historia. ¿Qué, qué pasa cuando, es decir, qué pasa ya un poco después? Es que no estoy pensando en mi pregunta porque pues, está muy definido que es de 1825 a la Primera República. Ya me voy a ir más adelante, pero no, nos quedemos allí. Perdón. Doctora, otra de las cosas que me llaman mucho la atención es esta situación en que la población indígena era mayoritaria. Digo, está allí un poquito la discusión de Jan de Vos y de otro estudioso en el sentido de la cantidad de población que había en la época, ¿no? Que era sumamente numerosa por parte de la población de indios y cómo se relacionaba esto con los pueblos de indios y con los derechos que tenían y que se terminaron de pronto. Bueno, sí, o sea, legalmente no,
terminan, digamos, los privilegios y el estatus de minoría de edad ante el gobierno, surgen como ciudadanos, surgen otra serie de legislaciones, como te decía, la ley de servicios, pero también hay una ley de 1832 en que se estipula que el subdelegado pueda tutelar a los ayuntamientos de los pueblos, ¿no? Y de esa forma, desde mi perspectiva, pues digamos, pierden esta autonomía que habían tenido también durante el periodo colonial, ¿no? Sin embargo, aunque yo no lo veía hace algunos años, pero la experiencia y los estudios me han enseñado, tampoco debemos pensar que esta gran población indígena dejó que se lo llevara la corriente, ¿no? Que es un poco, digamos, un punto en el que yo no coincido con Jean de Vos. A mí me da la impresión de que Jean de Vos siempre tenía esta idea de que, pues, que vino la independencia, que vino la reforma y que vino muchos aspectos y que la población indígena se durmió, no sabía leer y escribir, no sabía castellano, y entonces que hubo una serie de abusos contra ellos, ¿no? Por eso, si quieres preguntarme más adelante, podemos hablar sobre más adelante, ¿no? Además, digamos, de estas Porque leyes, además, algo muy... perdón, Sí, esto que dice, por sí, ejemplo, no está la versión de los indios. O sea, está la versión desde el lado claro. ladino, castlán, mestizo, pero no es la versión de los indios de qué fue lo que ocurrió. Ocurre que en todo este material documental con que se cuenta para hacer estas investigaciones no aparecen las expresiones de la visión de los vencidos, por ejemplo, o es precisamente por eso, por Bueno, el supuesto analfabetismo que padecían. Bueno, yo creo que hay varias cosas. Para el caso de Chiapas del siglo XIX hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. Uno fue que se incendió el archivo del gobierno, ¿no? Entonces, no tenemos, digamos, los documentos gubernamentales del Estado hasta finales del siglo XIX. Lo poco que hay se encuentra en el CUIT de la UNICACH y es una miscelánea de algunos documentos. Por ejemplo, hay documentos de los pueblos de Ocosingo, algunas cuestiones del juzgado de primera instancia de Comitán y también del ayuntamiento de Chiapas. Esa es una. Dos, pues sí, o sea, digamos, fuera de lo que era Zapaluta, los ayuntamientos o los archivos municipales no existen. Entonces, no creo, vamos, sí, obviamente era población que no toda sabía hablar castellano, no toda sabía escribir y leer, pero las autoridades indígenas casi siempre tenían conocimiento, ¿no? Y para mi caso, para esta investigación y en el momento en que yo la hice, que fue hace varios años, yo me titulé en 2010, fue hace, sí, ya casi hace 10 años, digamos, había la cuestión de la catalogación de los archivos, el conocimiento de los archivos era distinto al que existe hoy en día. El solo archivo histórico diocesano no se encontraba catalogado y hoy en día está catalogado, ¿no? Entonces sí hay forma de ver y escuchar la voz de la población indígena en otro tipo de documentación. Uno de ellos es los litigios, son unas fuentes súper ricas, en muchos sentidos te hablan de la vida cotidiana y de muchos aspectos, pero, por ejemplo, para cuestiones de tierras, sí se puede, que es de lo que hay mucho, sí se puede ver cuál es la reacción y cuál es la postura y cuál es la voz de la población indígena. Yo tengo un artículo en un libro sobre desamortización, pero ahorita está por terminar su tesis un alumno mío, se llama Benjamín, es egresado de la maestría ahorita de antropología de la UNAM, que se imparte en el CIMSUR, y en por ejemplo, él a través de los juicios ve de qué manera, ya un poco avanzado obviamente el siglo XIX, los pueblos defienden la desamortización y la privatización, ¿no? Entonces,
digamos, porque otras de las leyes, obviamente, de las que iba a hablar, que también surgen y que acaban con los privilegios indígenas, pues son toda una serie de leyes agrarias en la Primera República, pero son leyes agrarias que se dan a lo largo de todo el siglo XIX y que buscan la privatización de las tierras y pues que estas tierras comunales grandes que pertenecían a los pueblos indios desaparecen, Y ¿no? sí, son Esto despojadas de ellos, ¿no? De ellas. sí y no, ¿no? También ahí hay cuestiones, ¿no? Y son como, bueno, hay que ver con sutileza también. Se busca eso, se busca la privatización, pero no todos los grupos políticos están de acuerdo. Entonces de repente se avanza, pero se va para atrás, ¿no? Entonces, se crean las leyes, pero por ejemplo el Consejo de Gobierno de repente en la Primera República dice no, separan estas leyes. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones, porque no hay agrimensores, porque los pueblos no han decidido cuáles son sus pueblos, sus ejidos. Los ejidos eran tierras con recursos, por ejemplo, tierra donde había un río y todo el mundo hacía uso del agua, o bosques o pastizales que usaba la comunidad. Entonces reglamenta que los pueblos, antes de hacer, digamos, la división de estas tierras comunales, debían elegir sus ejidos y lo que hacen muchos pueblos es no elijo, no regulo cuáles son mis Delimita. ejidos, no delimito y entonces hay muchos, por ejemplo, en el archivo judicial de San Cristóbal de las Casas se encuentra el archivo histórico del juzgado de primera instancia y hay gente que denuncia tierra y, y se empiezan a hacer el juicio y empiezan a hacer los trámites y de repente dice el pueblo, no, es que no he elegido, no he delimitado mis ejidos, entonces no se puede. Y se paran, y los juicios se paran, y las adjudicaciones de tierras y la privatización se paran. Entonces, digamos, hay todas estas élites o estos grupos con intereses, ¿no? Económicos sobre la tierra, crean una serie de leyes que buscan la privatización y la destrucción de estas tierras comunales, pero los pueblos indígenas tienen suficiente conocimiento de la misma como para darle la vuelta a la legislación, ¿no? O sea, sí hay toda una serie de herramientas de resistencia por parte de estos pueblos para parar o, este, o digamos, para parar o para alargar los procesos, ¿no? Obviamente, además de otros. Hay casos en los que tal cual el pueblo llega, amenaza a la persona que quiere privatizar un pedazo de su tierra y dice, te vamos a matar, te vamos a linchar, y sale por piernas del pueblo. Hay otro caso en Simojovel, donde un Antonio Robles intenta hacia 1829 por ahí que se le adjudiquen unas tierras. Él tiene un rancho donde se produce tabaco y el pueblo empieza a quemarle la tierra, a matarle al ganado. Es decir, hay distintas estrategias de resistencia que estos pueblos también utilizan para parar, digamos, estas legislaciones, ¿no? Y lo que, por ejemplo, Benjamín Morales ve en su tesis, en esta tesis que ya es sobre finales de la segunda mitad, después de la ley Lerdo de 1856, que se supone ya es la ley que apuntala y que acaba con estas propiedades corporativas, no solamente de los pueblos indígenas, sino también de la iglesia o de los ayuntamientos criollos, españoles, perdón, es que siguen con estrategias, ¿no? Y se defienden en los juicios y saben y conocen la legislación y o paran los procesos de adjudicaciones o llegan a un acuerdo con estos nuevos propietarios, ¿no? Sobre el uso de las tierras. Otra estrategia muy interesante que también se puede ver en los registros notariales, por ejemplo,
es que alguien iba, denunciaba un terreno, pagaba los derechos al gobierno, lo compraba y luego iba con su escritura ante un notario y decía, bueno, yo, Juan Pérez, compré este terreno en el pueblo de Chenaló, pero vengo aquí a notificar que no me pertenece a mí, sino que es del común, porque el común lo compró con sus recursos, ¿no? Entonces, digamos que están las dos partes, ¿no? Finalmente, la población criolla busca hacerse, busca explotar, busca tener control, pero la población indígena siempre tiene también una serie de herramientas y de resistencia para parar todo este tipo de legislación. Y yo creo que es bien interesante, ¿no? Porque esa es la historia de Chiapas, ¿no? Una historia de una estira y afloja de, digamos, estas poblaciones originarias diferentes y de esta otra parte cashlana, ¿no? Española, criolla, y que a lo largo de todos estos años y hasta la actualidad sigue teniendo una relación, perdón que lo diga así, pero un poco de amor-odio, pero tampoco, también una relación de codependencia, ¿no? Que en el discurso, a mí me llama mucho la atención, pero que No. en el discurso No. hay toda una, pues no sé, todos unos argumentos de separación de nosotros somos estos y ellos son esto y somos diferentes, pero lo cierto es que también hay una relación muy cercana, ¿no? Comercial, de trabajo, digo, sobre todo los que hemos vivido en San Cristóbal, pues todos La crecimos. codependencia. Exacto, y de codependencia, ¿no? Es una relación amor-odio, pero también es una relación muy cercana y de necesidad mutua, ¿no? Entonces, creo que estas leyes y esto que sucedió en el siglo XIX se sigue repitiendo hoy en día, ¿no? Pero, sin embargo, creo que a mí me llama mucho la atención porque aunque los discursos vayan en uno o en otro sentido, si uno revisa también los testamentos del siglo XIX de los padres criollos o de la población criolla coleta, ¿no? de San Cristóbal de las Casas de Ciudad Real, puedes ver también estas relaciones tan cercanas, ¿no? Hay muchos testamentos donde el padre les deja a la población, alguna población indígena, vacas para cuando él se muera, o algún ahijado en otro pueblo indígena, o las crianzas, ¿no? Que son estos niños indígenas que llegaban a las casas de los criollos y que al final eran parte de las familias y en los testamentos uno lo ve, ¿no? Estas doñas y dones, como se les llamaba a la población española, dejándole dinero, propiedades a estas crianzas que obviamente eran también población indígena. Entonces, al final, aunque estas relaciones interétnicas han sido como ásperas en muchos sentidos, también en otros sentidos pues son muy cercanas, ¿no? Y lo siguen siendo en la actualidad. Claro, una convivencia de 4 siglos, casi 5 siglos, pues no desaparece de pronto. Quizá el asunto del tutelaje desapareció de Iuris a partir de la Constitución de Cádiz, pero pues continuó todo el tiempo, ¿no? En otras condiciones. Lo que a mí me parece fascinante, doctora, es el tema de la propiedad, de todo esto que sin duda define a la superestructura, define a la sociedad, es decir, la tenencia de la tierra, el poseerla, el explotarla, todas las relaciones también económicas que se dieron, de producción agropecuaria. Por ejemplo, ahorita resulta para nosotros insospechado el hecho de que hubo una gran producción de trigo en la región, de tabaco, por supuesto. Ahora estamos acostumbrados, bueno, al monocultivo, al maíz, a la milpa y al café y al cacao quizá,
pero en verdad la historia de la producción agrícola que determina a la sociedad colonial también es enorme, ¿no? Y el intercambio comercial, todo esto que se dio entre pues el territorio chiapaneco con el comercio con respecto a su independencia y su anexión. Es decir, en verdad que la historia de Chiapas es fascinante y por eso siempre agradecemos a los especialistas, a los académicos que dedican gran parte de su tiempo, de su vida, a escudriñar todos estos documentos y dárnoslos a conocer. En verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. No, a ustedes por el espacio. Muchas gracias y sí, pues hay mil temas, mil cosas. Hay mil temas, sin duda. Yo creo que ojalá haya oportunidad más adelante de alguna cosa más en particular. Esto fue algo sumamente general, pero yo me quedo con las ganas de seguir conociendo este asunto de los juicios y sobre todo la expresión de la parte de los indios en su defensa para conocer mejor su cosmovisión simplemente, ¿no? Para ver cómo ellos interpretaban su realidad a diferencia del mestizo, ¿no? Del criollo. Claro, yo creo que es muy importante humanizar a los sujetos del pasado, ¿no? O sea, como que creo que ha existido, no digo, no niego que sí haya existido explotación, claro que la hubo. Ana Garza, por ejemplo, ha trabajado, tiene un trabajo muy interesante sobre las niñas sirvientas en casas aquí en San Cristóbal de las Casas en el siglo XIX. A través de juicios, como he visto la cuestión de la explotación o cómo funcionaba. Claro que ha habido explotación, claro que ha habido abusos o una búsqueda de acaparamiento de las tierras indígenas por parte, pero también creo que tenemos que tener claro que estos sujetos indígenas del pasado, que han sido vistos como, no sé, como sujetos, a mí a veces me daba la impresión que eran como fósiles, ¿no? Como si pasara el tiempo y ellos siguieran siendo lo mismo, ¿no? Como si siempre existía esta idea de que estaban incomunicados, que no tenían relación con el resto de la población y que no reaccionaban ante estos cambios, ¿no? Que vinieron con la independencia y no, sí, así como son sujetos activos hoy en día y así como defienden sus derechos y así como defienden sus tierras y así como actúan, pues actuaron y defendieron y argumentaron en el pasado y es una de las voces que afortunadamente los jóvenes que vienen estudiando, historiadores que vienen estudiando, pues ya están empezando a rescatar, ¿no? Y yo creo que es muy importante también hablar de eso. Claro, yo estoy puestísima para hablar contigo cuando quieras. Yo este tema del tutelaje no lo trabajo hace varios años, pero actualmente estoy haciendo una investigación sobre contrabando en la frontera, sobre mercancía que ingresaba a la ciudad de Comitán desde Guatemala y también cómo estos juicios nos dan una información súper interesante de la relación estrecha, cercana de comercio que ha tenido y tuvo Chiapas siempre con Centroamérica, a pesar de que ese haya sido uno de los argumentos que se utilizaron para la anexión a México. Muchísimas gracias por el espacio. No, excelente, doctora, muchísimas gracias. Pues hasta la próxima ocasión que tengamos oportunidad. Sin duda que eso que está investigando ahora también resulta muy interesante. Muchísimas gracias, de veras. Y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en Entre Tejas TV. Ojalá tengamos oportunidad próximamente de tener nuevamente a la doctora y ustedes y nosotros nos vemos en próxima ocasión. Que estén bien, cuídense.